Abra su Biblia en el primer libro de Samuel, capítulo 17. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 20. Leeremos la historia, la conocida historia de David y Goliat. Primer libro de Samuel, capítulo 17, también versículo 17. Primer libro de Samuel 17. En esa ocasión, Isaí le dijo a David, su hijo: toma una efa de granos tostados y 10 panes, y llévalos rápidamente a tus hermanos en el campamento. Lleva también estos 10 quesos al comandante de la unidad de ellos. Fíjate cómo están tus hermanos. Tráeme alguna señal de que ellos están bien. Ellos están con Saúl y con todos los hombres de Israel en el valle de Elá, luchando contra los filisteos. Levantándose de madrugada, David dejó el rebaño con otro pastor, tomó la carga y partió tal como Isaí le había ordenado. Llegó al campamento justo cuando, con un grito de batalla, el ejército salía hacia las posiciones de combate. Israel y los filisteos se estaban posicionando en línea de batalla frente a frente. David dejó lo que había traído con el encargado de los suministros y corrió hacia la línea de batalla para saber cómo estaban sus hermanos. Mientras conversaba con ellos, Goliat, el guerrero filisteo de Gat, el gigante, avanzó desde la línea de batalla y lanzó su habitual desafío, y David lo escuchó. Cuando los israelitas vieron al hombre, todos huyeron llenos de miedo. Los israelitas decían: ¿han visto a ese hombre que subió? Él vino a desafiar a Israel. El rey dará grandes riquezas a quien lo venza. También le dará a su hija en matrimonio y eximirá de impuestos en Israel a la familia de su padre. David preguntó a los soldados que estaban a su lado: ¿qué se hará al hombre que mate a este filisteo y salve el honor de Israel? ¿Quién es este filisteo incircunciso para desafiar al ejército del Dios viviente? Repitieron a David lo que le habían comentado y le dijeron: eso es lo que se hará al hombre que lo mate. Cuando Eliab, el hermano mayor, oyó a David hablando con los soldados, se enojó mucho con él y preguntó: ¿por qué has venido hasta aquí? ¿Con quién dejaste esas pocas ovejas en el desierto? Sé que eres presuntuoso y que tu corazón es malo. Viniste solo para ver la batalla. David respondió: ¿y ahora qué he hecho? ¿Acaso no puedo ni siquiera conversar? Entonces se volvió hacia otro y le hizo la misma pregunta, y los hombres le respondieron como antes. Las palabras de David llegaron a oídos de Saúl, quien mandó llamarlo. David le dijo a Saúl: que nadie se desanime a causa de este filisteo. Tu siervo irá y luchará contra él. Saúl respondió: tú no tienes condiciones para luchar contra ese filisteo. Tú eres solo un muchacho y él ha sido un guerrero desde su juventud. David, sin embargo, le dijo a Saúl: yo, tu siervo, cuidaba las ovejas de mi padre. Cuando venía un león o un oso y se llevaba una oveja del rebaño, yo salía tras él, lo hería y rescataba a la oveja de su boca. Cuando él se volvía contra mí, yo lo agarraba por la melena y le daba golpes hasta matarlo. Tu siervo pudo matar a un león y a un oso. Este filisteo será como uno de ellos, pues desafió al ejército del Dios viviente. David concluyó: el Señor que me libró de las garras del león y de las garras del oso, me librará de las manos de este filisteo. Ante esto Saúl le dijo a David: ve y que el Señor esté contigo. Entonces Saúl lo vistió con su propia túnica, le puso una armadura y le colocó un casco de bronce. David se ciñó la espada sobre la túnica e intentó caminar porque no estaba acostumbrado a eso. Le dijo a Saúl: no puedo andar con esto porque no estoy acostumbrado. Entonces se quitó todo. Luego tomó su bastón, eligió en el arroyo 5 piedras lisas y las puso en su bolsa, es decir, en su zurrón de pastor. Con la honda en la mano se acercó al filisteo. Mientras el filisteo con su escudero delante se acercaba a David, lo miró con desprecio porque vio que era solo un muchacho pelirrojo y de buena apariencia, y le dijo a David: ¿acaso soy un perro para que vengas contra mí con un palo? Invocando a sus dioses, el filisteo maldijo a David diciendo: ven aquí y daré tu carne a las aves del cielo y a los animales del campo.
Pero David le dijo al filisteo: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, a quien tú has desafiado hoy. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos, te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo daré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a los animales salvajes, y toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reunidos sabrán que no es por espada ni por lanza que el Señor concede la victoria. La batalla es del Señor y Él te entregará en nuestras manos. Que el Señor nos bendiga. Hermanos, este gran texto realmente podría no ser predicado, porque es un texto que muchos conocen, es un texto que la mayoría de nosotros ya ha leído. Es un texto victorioso, es un texto muy claro, pero qué texto tan rico. Es un texto sobre el cual a lo largo de la historia de la cristiandad ya se han escrito canciones, se han predicado mensajes, se han escrito textos y libros, pero Dios no se cansa de enseñar, y es así porque Dios es una fuente de agua viva que brota sobre nosotros. Puedes leer un texto, el mismo texto, 1, 2, 3, 4, 5 veces, y el Señor seguirá hablándote. Pastor, ¿por qué? Porque es palabra de Dios, no es un libro escrito por mano humana. El libro escrito por mano humana lleva un mensaje y se termina, pero el libro, la Biblia, la palabra del Señor, se renueva en nuestra mente. Este texto que leímos entonces es muy conocido, muy contado a nuestros niños, y a veces es un poco subestimado por nosotros como si fuera solo un libro o un cuento infantil, pero yo sé y tengo la convicción de que Dios tiene grandes lecciones para nosotros esta noche. Para que podamos entender y mirar este texto, voy a hacer una analogía con las 5 piedras que David recogió en el arroyo. Si prestaste atención al texto que leímos después de una gran historia, vamos a repasar cada uno de sus puntos. David toma 5 piedras del arroyo. Estas 5 piedras han sido objeto de una gran discusión teológica a lo largo del tiempo. Algunas personas dicen que había 5 gigantes en la época de David. En fin, existen cuestionamientos sobre el tema, hay pocas certezas al respecto, pero el hecho es que yo puedo ver las 5 piedras de David y también puedo ver las 5 batallas de David. Así es, esta noche vamos a entender que Dios nos desafía a derribar gigantes, pero para derribar gigantes necesitamos enfrentar batallas que preceden a Goliat. Por eso terminé antes incluso del momento en que David derriba a Goliat y lo mata, porque hasta ese momento, en mi visión, en el estudio y en lo que el Espíritu Santo me dice, existen 5 batallas que David enfrentó para entonces ser victorioso en la batalla contra Goliat. Para ti que te gusta tomar notas, la primera batalla que podemos ver es la batalla contra la distracción. La primera batalla de David es la batalla contra la distracción. La historia habría sido muy diferente si David hubiera perdido cualquiera de las 5 batallas. Entonces, van a entender que la primera piedra que David lanza figurativamente y el primer gigante que David derriba también de manera figurada es la distracción. Hermanos, la distracción es algo muy serio y en mi opinión, como ya he podido decirles a nuestros jóvenes en algunas ocasiones, es el arma más poderosa de Satanás en nuestro tiempo. Satanás nos distrae en nuestra vida con las redes sociales, con la tecnología. Él nos distrae de nuestro propósito, haciéndonos enfocar en cosas en las que no deberíamos. La distracción es un problema. Saben, hay una historia, un acontecimiento en un retiro de nuestra juventud el año pasado que ilustra muy bien cómo la distracción puede ser un problema. Voy a hablar sobre el campamento. Estamos muy felices porque hoy, esta mañana, terminamos de llenar nuestro 8º autobús. Estamos en el 9º autobús de nuestra juventud. Esperamos 11 autobuses de jóvenes y adolescentes del 19 al 22 de junio, para poder pasar un tiempo con ellos. Estamos llevando jóvenes de Casa Cabo que no pueden costearlo. Estamos haciendo una gran obra, hermanos. Dios va a obrar en el periodo del 19 al 22. Estén orando. Ciertamente Dios va a hacer cosas grandes. En la enseñanza del año pasado, Daniel, nuestro seminarista que está con nosotros desde adolescente, me contó algo muy inusual que sucedió.
Muy distraído, uno de los chicos, ya cansado por toda la actividad después del culto, hacemos una envy, un encuentro ahí, ¿no? Que llamamos show de talentos, donde damos la oportunidad para que las personas puedan tocar, cantar, recitar una poesía, todo lo que tenga que ver con arte, un show de talentos. Y pedimos que todos permanezcan en la programación, porque la programación es bastante bonita, graciosa, es divertida. Y entonces uno de los chicos, el pastor Roberto, quería escaparse. ¿Y qué fue lo que hizo? Tuvo una idea brillante. Voy a juntar algunas sillas y me voy a dormir escondido, nadie va a ver que me dormí, me voy a quedar ahí en la esquina y nadie me va a molestar, ¿de acuerdo? Y así lo hizo. Después de un tiempo, alrededor de la 1 de la mañana, hacemos una ronda por los cuartos y en el momento de la ronda, el equipo descubre que faltaba un chico en la habitación. Hermanos, que falte un chico en la habitación durante un retiro de adolescentes es de las peores cosas que pueden pasar. Y entonces Daniel, de manera proactiva, reunió al equipo, empezaron a recorrer el retiro y a revisar el hotel, y dando vueltas y vueltas no lo encontraban, y el pánico empieza a apoderarse. Imagínense, es una desesperación, y ya decían, vamos a llamar al pastor y todo eso. Fue entonces que, cuando el grupo de valientes estaba pasando alrededor de la 1 de la mañana, en una finca, en medio del campo, en la oscuridad, escuchan que golpean una puerta. ¡Sácame de aquí! Cuenta la leyenda que las rodillas de los valientes temblaron, algunos hasta reprendieron a Satanás. Hermanos, el niño se quedó atrapado dentro del lugar del culto, se escondió, pero también escondido, que ni siquiera sus amigos, pobrecito, no sé si son tan amigos, notaron su ausencia en nuestra ronda. Nosotros, gracias a Dios que el niño está vivo para la gloria de San Jesús, pero la distracción es un gran problema. Cuando nos distraemos, perdemos la oportunidad de enfrentar gigantes, y cuando nos distraemos, dejamos de entrar en las batallas que Dios tiene para nosotros. La gran verdad es que la distracción nos derrota antes de Goliat, y eso le pasó a David en el momento en que él llega al lugar de la batalla. En ese preciso momento, él es recibido por Eliab, su hermano. Eliab en ese momento le dice, ¿por qué viniste hasta aquí, David? ¿Con quién dejaste esas pocas ovejas en el desierto? Mira lo que le dice un hermano al otro. Sé que eres presuntuoso y que tu corazón es malo. Viniste solo para ver la batalla, es decir, solo viniste a espiar. David en ese momento enfrenta su mayor batalla contra la distracción, que es su propio hermano. Eliab se levanta como el principal adversario de David en ese primer momento. Eliab podría haber adoptado muchas actitudes. Él sabía que David había sido ungido rey por Samuel hacía unos días. Eliab sabía que David ya estaba en los planes de Dios. Eliab podría haber hablado de muchas maneras, pero eligió menospreciar a su hermano. ¿Cuántas veces no sucede esto también entre nosotros? Lamentablemente, en muchos momentos, aquellos que deberían extender la mano para bendecirnos, la extienden para atacarnos. Y con frases como, tengo un feedback para darte, tengo una palabra de Dios. Hermanos, mucho cuidado cuando dicen que tienen una palabra de Dios para alguien, porque la Biblia hace un juicio muy severo sobre el falso profeta, muy pesado. Existen aquellos, no aquí, pero que te lanzan indirectas, a veces incluso en la oración. Hermanos peleando con hermanos, creyentes peleando con creyentes. Eso debería ser erradicado de entre nosotros. ¿Por qué, pastor? Porque esa es una distracción que el diablo ha puesto en medio de la iglesia. Cuando los hermanos empiezan a pelear entre sí, perdemos el enfoque del verdadero adversario. Cuando David llega al campo de batalla, Eliab, que debería ser alguien que lo impulsara, se convierte en su principal distracción. Un crítico, alguien que lo acusaba de algo que él no estaba haciendo. ¿Cuántas veces no somos nosotros mismos detenidos por comentarios como ese? Una vez escuché a un predicador decir algo con lo que estoy muy de acuerdo. Llorar con los que lloran es una tarea muy difícil, pero alegrarse con los que se alegran es mucho más difícil para nosotros. A veces tenemos dificultades para alegrarnos con la alegría de los demás. Entonces cambiamos el campo de batalla.
En ese momento de distracción es como si sacáramos a Goliat de la arena y pusiéramos el problema, nos pusiéramos a nosotros mismos en su lugar. ¿Y qué hace el diablo con eso? Separa familias, aleja a las personas, divide la iglesia. Hermanos, la iglesia evangélica es conocida como una iglesia dividida. La iglesia evangélica es conocida como una iglesia dividida. ¿Cuántas veces dentro de las propias denominaciones no hay consenso ni siquiera en cosas simples? Eso nos trae distracción. Cuando una célula, pastor, decide tener una intriga entre sus miembros y no hace lo que dice la Biblia, Mateo capítulo 18, ve hasta tu hermano, busca a tu hermano. Si eso fuera una realidad entre nosotros, no estaríamos tan distraídos y el diablo no estaría entrando en las familias. El diablo no estaría tomando el control de este mundo. Porque mientras los hermanos pelean entre sí, el diablo está conduciendo a Río de Janeiro, a Brasil, hacia donde él quiere. Clamamos por avivamiento, cantamos eso esta noche en la hermosa canción. Cuando el cielo bese la tierra, dejaremos de clamar, pero hasta entonces vivifícanos. Hermanos, el avivamiento no viene a una casa dividida. El avivamiento de Dios no se derrama en la desunión. Necesitamos clamar a Dios, sí, por un derramamiento del Espíritu en la ciudad, pero por encima de todo necesitamos clamar, sí, por un espíritu de unidad entre las iglesias cristianas de este país. Iglesias cristianas que a veces son vistas como competidoras, disculpen. Personas que abren iglesias cerca de otra. Eso no es comunión, eso no es unidad, eso se llama división. Necesitamos estar unidos, enfocados y no desenfocados. Y entonces nos olvidamos, a causa de esta desunión, de la palabra del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, cuando él dice: nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra los poderes y autoridades, contra los dominadores de este mundo, contra las fuerzas espirituales del mal en las regiones celestiales. Hermanos y hermanas, ¿cuántas veces no hemos borrado este texto y nos hemos convertido en gladiadores buscando personas, acusando personas? Por ejemplo, criticamos espectáculos como el de Lady Gaga en Río de Janeiro, algo ridículo, financiado con dinero público. Tenemos todo el derecho de sentirnos indignados, de molestarnos por eso. Escuchamos críticas de todos lados, pero ¿saben algo que no escuché? Pastor, vamos a levantar un clamor de oración por Lady Gaga. Basta con orar. Lady Gaga, voy a decir ahora el nombre verdadero de esta joven. Ella necesita la gracia de Dios tanto como nosotros, pero atacamos a las personas y olvidamos que la playa de Copacabana no fue tomada por Lady Gaga. La playa de Copacabana está tomada por el príncipe de este mundo. ¿Entienden que hay una diferencia? Cuando dejamos de atacar a las personas, porque el apóstol Pablo nos enseña que esa no es nuestra lucha, nos distraemos con Eliab. Eliab se vuelve central en nuestra vida. Eliab se convierte en el principal gigante y abandonamos las batallas para las que Dios nos llamó. Hermano, fuimos llamados para arrebatar personas del infierno. Fuimos llamados para vaciar las bocas de fumo. Fuimos llamados para predicar el evangelio en las universidades, en las escuelas, en los condominios. Fuimos llamados como misioneros, todos nosotros, misioneros de Dios en esta tierra. Fuimos llamados para predicar el evangelio en Río de Janeiro. Fuimos llamados para predicar el evangelio en Brasil. Fuimos llamados para predicar el evangelio entre los pueblos indígenas en Italia, en Europa. Nuestro desafío, nuestra batalla no es contra Eliab. ¿Por qué estamos perdiendo? ¿Por quién pierdes batallas en tu vida? Porque estás enfocado en Eliab, desenfocado esta noche en el nombre de Jesús. Vine a decirte que necesitas ajustar el enfoque, cambiar los lentes con los que estás viendo, porque Eliab no es el gran desafío. Goliat es el desafío. El infierno es contra quien nosotros batallamos, no contra nosotros mismos. Que haya paz en medio de la iglesia, que haya paz entre los hermanos, que la reconciliación sea derramada sobre nosotros,
que podamos caminar, sí, como dice la canción, en la fuerza del Espíritu Santo, juntos, porque el diablo conoce el poder de una iglesia unida y él tiembla. ¿Saben lo que hizo David, hermanos, ante esa dificultad, ante Eliab? David se va. El texto dice que David da la espalda y baja a hablar con otro. En algunos momentos, para enfocarnos, necesitamos dar la espalda a aquello que nos está desenfocando y simplemente seguir adelante hacia el desafío que Dios nos ha puesto. Esa fue la primera batalla de David. La primera lucha de David, así que no pierdas el enfoque. La segunda lucha de David, la segunda piedra, el segundo gigante que David tuvo que derribar fue el gigante de la comparación. Quizás un gigante que más afecta a las nuevas generaciones, que más desafía a aquellos que tienen contacto con las redes sociales. El gigante de la comparación es muy cruel. El gigante de la comparación nos hace mirar a alguien y envidiar lo que esa persona tiene. En realidad, cuando nos comparamos, solo estamos mostrando nuestra inseguridad, nuestra envidia, nuestra falta de comprensión del propósito. Porque, hermanos, cada uno de nosotros es único. Cada una de las hermanas es única. Cada uno de los hermanos es único. Cada uno de nosotros tiene una huella digital. Cada uno de nosotros tiene un color de cabello. Cada uno de nosotros tiene una constitución emocional dada por Dios, lo que significa que Dios usa a cada uno de nosotros de acuerdo con su voluntad. Cuando el apóstol Pablo nos invita a entender que somos un cuerpo, en 1 Corintios capítulo 12, es la idea de que todos tenemos un lugar, no necesitamos compararnos. ¿Sabes? Existe una gran diferencia entre comparar y tener referentes. Yo tengo mis referentes. El pastor Vander, por ejemplo, es mi referente como predicador. Es el predicador que más escucho. Es el líder del que más he aprendido, al que más admiro y es el líder que más escucho. Es un referente. Ser un referente y tener personas como referencia es dejarse inspirar por ellas. Es aprender de la escuela en la que ellas aprendieron, pero no es desear lo que les pertenece. Porque Dios le dio el ministerio al pastor Vander y a mí me dio otro. Eso no me hace menor ni lo hace a él mejor. Iba a decir que eso no lo hace menos, pero eso podría sonar peyorativo. No lo hace mejor ni peor que yo, ni yo mejor ni peor. El pastor Humberto tiene un ministerio en el área de la salud. Yo no soy médico, me siento mal cuando me sacan sangre. No hay manera. No puedo. El pastor Washington, que está en el INCA 3 con pacientes en fase terminal. Hermanos, ¿cuántos de nosotros tendríamos condiciones emocionales para estar en un ambiente como ese? La minoría. Dios dio el ministerio. Y así fue con David. Cuando Dios levanta a David como rey, Dios tenía expectativas respecto a David. Y entonces, en el momento en que David pasa, él confronta a Eliab. Me imagino que ese bajito era valiente, porque hubo un murmullo en el ejército, hasta el punto de que Saúl lo llama para conversar. En el momento en que lo llama para conversar, él le da a Saúl una palabra de coraje, de firmeza. Yo voy a enfrentar a ese gigante es mío, ese gigante es de Dios me puso aquí, no dejes que nadie se ponga triste porque yo voy a desafiar al gigante. Saúl se sorprende. ¿Y qué hace Saúl? Le pone su armadura a David. Hermanos, la Biblia dice que el hombre más alto de Israel llegaba a la altura de los hombros de Saúl. El hombre más alto de Israel, según 1 de Samuel, capítulo 15, llegaba a la altura de los hombros de Saúl. Eso significa que Saúl era un guerrero muy alto. Él era un guerrero, así que tenía fuerza física. David era un hombre pequeño, pastor de ovejas, así que probablemente no tenía mucha fuerza física. ¿Qué pasó? Él no podía moverse. Eso es lo que sucede cuando nos comparamos y deseamos lo que no es nuestro. Cuando queremos el ministerio que no es nuestro, cuando queremos la bendición que no nos corresponde, no podremos movernos porque David no fue forjado en la armadura, David fue forjado en el campo. La manera en que somos forjados es la manera en que Dios nos usa. David fue forjado en el campo. David no fue forjado en los campos de batalla.
Las mayores lecciones de David fueron en el campo. Por ejemplo, David era un gran músico, era un gran arpista, tocaba con excelencia, era un poeta. Hermanos, ¿dónde entrena, estudia y se capacita David como músico? En el pasto, cuidando las ovejas. Era el lugar donde él se quedaba, llevaba su arpa consigo. Me imagino que incluso por el aburrimiento tocaba horas y horas, y un buen músico es aquel que pasa tiempo con el instrumento en las manos. Tocaba, cantaba, componía, tocaba. ¿Cuántas poesías no habrán sido escritas sobre las piedras y dejadas de lado por David? David fue forjado como músico allí. Parte del ministerio de David fue como poeta y como músico. Él es el autor de la mayoría de los salmos que tenemos. Fue forjado en el campo, no en la batalla. David llega para enfrentar a Goliat con una honda, con 5 piedritas de arroyo. Fue forjado, no en el campo, no fue forjado en la batalla. Pero más que eso, hay una lección, una gran lección que David aprendió en el campo, la lección de la dependencia. Pastor, ¿dónde está eso en el texto? No veremos eso en este texto, pero lo veremos en un poema escrito por David. Creo que ya has escuchado ese poema. El Señor es mi pastor y nada me faltará. David hace una analogía entre ser una oveja y Dios ser su pastor. ¿Dónde aprendió la lección? En el campo. El campo que tú desprecias, el campo que tal vez David despreciaba, el campo que hacía que él fuera menos para ser un rey, era la academia y la universidad en la que Dios lo había puesto. Por eso no podemos compararnos. Por eso David necesitaba romper con la comparación, porque lo que Dios tenía para él había sido construido en los campos, en medio de las ovejas, no había sido construido en los ejércitos. ¿Por qué, pastor? Porque David necesitaba enseñarnos al pueblo lo que él mismo dijo. Nuestra batalla no es nuestra batalla es del Señor. Dios no gana peleas con un barco o una espada. Dios gana las batallas de la vida con el poder que Él tiene. Cuando nos comparamos, perdemos las grandes lecciones de la vida. Y cuando nos comparamos, no enfrentamos al gigante como deberíamos enfrentarlo y perdemos. Imagina si David hubiera ido a enfrentar a Goliat con la armadura del gigante. Habría perdido, no podía moverse. David no sabía manejar una espada. David era tan poco guerrero, hermano, tan poco guerrero, que Goliat lo mira y dice, oh, este muchacho de buena apariencia. Es una idea, es una forma de decir, David no es un guerrero. Déjame decirte una cosa, tal vez tú no seas un guerrero, tal vez tú no seas una guerrera, tal vez no seas el estereotipo para una misión. Pero Dios no ve como el hombre ve. A Dios no le preocupa el estereotipo. A Dios no le importa la apariencia. A Dios no le preocupa el modus operandi. Dios es especialista en traer cosas fuera de lo común. Él es especialista en sorprendernos. Él es especialista en dejarnos boquiabiertos y en hacer, según dice su palabra, lo que ojo no vio, ni oído oyó, ningún hombre puede conceder. Porque Dios es especialista en hacer lo que no imaginamos. Por eso, hermano, esta noche, hermano, no te compares. No te quedes mirando el ministerio, no te quedes mirando la bendición. Dios preparó algo exclusivo para tu vida. Dios preparó algo nuevo para tu vida, a su manera, a su forma. Dios te va moldeando ahí, pero toma esa piedrecita y vence al gigante de la comparación esta noche en el nombre de Jesús. Entonces vamos al tercer gigante. El gigante del miedo. Primero enfrentamos al gigante de la distracción, al gigante de la comparación, y ahora David está delante del gigante del miedo. Hermanos, el miedo realmente nos paraliza. Pero hay algo de esta historia que me deja bastante intrigado. La historia dice que David llega al ejército, al campo de batalla, con soldados entrenados con Saúl, delante de David, delante de Goliat. Una pregunta que me hice, le pregunté al pastor Rogerio, un pastor de nuestra escuela, pastor, ¿David fue el único que fue valiente en ese ejército?
¿Será que solo David realmente tenía coraje entre tantos miles? Hermanos, 1 Samuel, capítulo 15. Capítulo 11, nos muestra cómo Saúl demuestra valentía. El texto dice que el ejército amonita sitia una ciudad israelita. Y en esa amenaza, en ese asedio a la ciudad israelita, el ejército amonita hace una propuesta y dice: miren, si ustedes nos dejan sacar el ojo derecho de cada guerrero, los dejamos irse. Pero el ojo derecho era el ojo de la puntería. Si el ejército amonita sacaba el ojo derecho, el ejército de Israel perdería la puntería y quedaría incapacitado en una batalla. Y entonces todo el pueblo se desespera. En ese momento, cuando el pueblo está desesperado, la Biblia dice que Saúl llega con sus bueyes tranquilamente. Imagínate, un hombre alto tranquilamente. Él dice: gente, ¿qué está pasando? Y entonces el pueblo le cuenta. El pueblo tenía miedo, les temblaban las piernas. Entonces él dice: está bien, mata al buey, lo corta en pedazos, manda un pedacito del buey. Imagínate, mira qué metodología, líderes metodología. Corta un pedacito del buey y lo pone en cada casa y dice lo siguiente: aquel que no siga a Saúl o a Samuel le pasará lo mismo que le pasó al buey. Y mostró un coraje el pueblo de Israel. El pueblo se llenó de valentía. Pero ese era Saúl. Ese era Saúl. Saúl no era un hombre cobarde. Saúl era un hombre valiente. Y confieso que ese cuestionamiento estuvo rondando a mi alrededor por un tiempo. Pero empecé a entender y Dios comenzó a enseñarme. Y nos enseña esta noche que existen guerras que no se ganan con valentía, sino con temor. Guerras que no se ganan con valentía, sino con temor. Pablo y Silas en la prisión. La Biblia no dice que ellos estaban valientes, que no tenían miedo. La Biblia no nos deja eso claro. Pero la Biblia dice que comenzaron a alabar el nombre del Señor. Y cuando empezaron a alabar el nombre del Señor, hubo un terremoto en la prisión y las cadenas de sus muñecas cayeron. Las mayores batallas de nuestra vida, los miedos que enfrentamos, pueden no ser vencidos por el coraje humano, pero caerán por tierra por temor a Dios. Hermano, el coraje se acaba. ¿Sabías que el coraje se acaba? El coraje se detiene. ¿Cuántas veces no estamos ante desafíos que parece que simplemente nos aplastan y no sirve de nada que leamos Josué capítulo 1? Sé fuerte y valiente, sé fuerte y valiente. No se puede, no hay coraje. Recuerdo que recientemente Raquel y yo estábamos pasando por un desafío enorme, siendo acusado. Estaba muy difícil, algo contractual. Llego a casa, me acuesto en la cama, me postro y lloro y le dije a Raquel: estoy desesperado, estoy preocupado, no sé qué hacer. Hermanos, el miedo se apoderó de mí, fui tomado por el miedo. El coraje estaba a años luz de mí. Y soy pastor, conozco la Biblia. Sé fuerte y valiente, sé fuerte y valiente, sé fuerte y valiente. No podía. Pero vino una canción que mencioné la última vez que prediqué, que vino a mí. Canta al Señor con un sonido alegre, eleva tu voz para su alabanza. Dice la canción: un canto de victoria. En la tribulación cree solamente, la batalla es del Señor. Hermanos, ¿saben lo que pasó? El pastor se llenó de valor. No, seguía lleno de miedo, hermano. Casi ensuciando el pañal. Pero me levanté. ¿Sabes por qué? Porque yo sabía que había un Dios que no estaba frente a mi miedo, sino que estaba ante el trono, sentado en el mismo lugar, que no dependía de mi valentía, sino que estaba frente al ejército amonita, que estaba frente al ejército de tu vida, que estaba frente a la sanidad, que estaba frente al cáncer, que estaba frente al divorcio, que estaba frente a la cuenta en números rojos, diciendo: yo soy el Señor, el que pelea tus batallas. No temas, no temas, yo soy el Señor. Ese es nuestro Dios. Cuando se acabe el valor, necesitamos aprender del ejército de Israel. Aquellos hombres que marchaban. La historia del ejército de Israel es una de las historias más hermosas que existen, porque el ejército no era tan grande como el de otros pueblos, ni tan entrenado como el de otros pueblos, pero Dios les daba la victoria. Sin embargo, André, hermanos del ministerio de adoración, tenían un secreto. Los levitas iban al frente. ¿Por qué?
Porque los levitas iban al frente adorando el nombre del Señor, declarando que ante cualquier adversario, ellos no iban por su propio valor, no iban por miedo, iban porque había un Dios en el cielo cuidando de ellos. Hermanos, que en esta noche nuestro corazón esté lleno de temor de lo alto, porque tenemos gigantes que enfrentar. Mañana, lunes, el gigante estará actúa delante de ti, pero con temor, con adoración. Los gigantes de esta tierra empiezan a caer. No es por valentía, no es por sentimiento. No somos alegres por las circunstancias, no tenemos paz por las circunstancias, no estamos satisfechos por las circunstancias. Tenemos alegría, paz, satisfacción, porque Cristo en nosotros es la esperanza de la gloria. David venció el miedo, apóstol, pero David no tenía miedo. La Biblia tampoco dice que David no tenía miedo. La Biblia dice que David fue. Nosotros necesitamos ir. Aunque tu valentía, hermano, esta noche se haya acabado, aunque el coraje se haya ido, ve, sigue adelante. Toma lo que Dios te ha dado. Pastor, pero son piedritas contra Goliat. Vamos. Porque no son piedritas, son miríadas de ángeles cuidando de nosotros. El miedo fue el tercer gigante que David enfrentó figurativamente. El cuarto fueron los pensamientos falsos. El pensamiento, según nuestro pastor en la serie, él predicó sobre los pensamientos de Dios hace algunos años. Los pensamientos son nuestro mayor campo de batalla. Las mayores batallas que ocurren en nuestra vida ocurren aquí. Como perdemos batallas aquí, damos espacio a pensamientos intrusivos, como dirían los estudiosos del comportamiento. Los pensamientos intrusivos son pensamientos que simplemente entran, que invaden nuestra mente, que se apoderan, que parecen tomar las riendas de la situación. Sabes, tengo una costumbre que tal vez algún día me veas haciendo en el recreo, no pienses que estoy loco. Me gusta mucho caminar, me gusta mucho caminar hablando. Camino hablando, hablo mucho solo. Si tú no hablas, dicen que es bueno para la salud. Si no lo es, debe haber algún remedio que lo solucione. Lo descubrí después. Pero hablo mucho solo, eso me ayuda a pensar. Creo que soy tan inquieto, tan ruidoso que tengo que hablar solo. Hermanos, soy tan inquieto, tan ruidoso que me gusta mucho ir al mercado. En casa yo prefiero ir al mercado, me gusta ir. Voy a las 7:30 de la mañana, un lunes, escuchando rock pesado en el coche, con el volumen al 50, así, con las ventanas. Me despierto así, a Raquel le encanta. Raquel tiene su modus operandi, ella entra al coche y baja el volumen antes de girar la llave. Ella lo va haciendo así. A mí me encanta y a Raquel solo le gusta escuchar música baja, o sea, no escuchamos música juntos. Casi 10 años de casados, entendimos que eso es lo mejor para nosotros. Pero a mí me gusta mucho andar hablando. ¿Cuántas veces no me he encontrado atrapado en un campo de batalla con mis propios pensamientos? Cuando empezaron a surgir argumentos contrarios, cuando yo sabía que Dios había dado una dirección, por ejemplo, para predicar. Este texto fue uno de esos casos. Yo no quería predicar. ¿Lo confiesas tú? Estos amigos míos pastores ya han pasado por eso algunas veces. Yo no quería predicar sobre este texto. Hermanos, David y Goliat. Todos nosotros ya hemos leído sobre David y Goliat. Y vino una palabra de mi pastor hace años. Texto fácil, mensaje difícil. Texto solo para motivar. Pastor Vanderlei, fue un pensamiento intrusivo en mi vida. Me perdí y uno se va perdiendo y los pensamientos van apoderándose de ti y parece que te olvidas de la voz de Dios. Me lo imagino. Y entonces necesitamos pedir permiso a los exégetas e intentar entender la mente de David. Sé que eso es complejo, pero David era un ser humano. De otra época, pero era un ser humano. Y si te fijas, desde el momento en que llegó al campo de batalla hasta que estuvo frente a Goliat, perdonen la expresión, hermanos, David fue despreciado. Todos menospreciaron a David, después de que David ya había sido menospreciado toda su vida. Tú no puedes, eres solo un niño. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo? Tú no puedes, no vas a llegar, no puedes, no lo vas a lograr.
manera no se puede. Eso no fue hecho para ti. Ese matrimonio no tiene solución. Ese trabajo no sirve. Ese negocio está en quiebra. Ese hijo ya no tiene remedio. ¿Cuántos pensamientos? Pensamientos que van invadiendo nuestra mente. ¿Cuántos pensamientos? Y nos vamos convirtiendo en rehenes de esos pensamientos. Me imagino a David escuchando a Eliab, David escuchando a Saúl, David escuchando a Goliat. Hermanos, ¿a cuántos otros soldados no debió haber escuchado David? Los pensamientos falsos son agresivos. Me imagino el campo de batalla. ¿Sabes? Me gustó imaginar, y pido perdón si esto ofende tu exégesis, a David recogiendo las piedritas y pensando en lo que estaba haciendo. Hermanos, me acuerdo del día, fui a pedirle al papá de Raquel permiso para salir con ella. Yo estaba recogiendo piedritas. Dije, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Y ella dijo, mi papá es tranquilo. El pastor Robson lo sabe bien, yo soy un hombre de Dios. Usted conoce al pastor Robson, lo conoció, lleva más tiempo en la iglesia, ¿sabe? El pastor Robson es así. Mi suegro es maravilloso. Nunca he visto a mi suegro enojado. Entonces yo seguía recogiendo piedritas, hermano, porque me estaba poniendo nervioso, hermano. Luego entré, pastor Robson, ya no es Robson, es pastor Robson. ¿Puedo entrar a la sala? Puede. Pero fueron 40 minutos. Salí de ahí, él dejó, pero yo me quedé así pensando, ¿Dios será? Creo que mejor no. Fueron 8 años. Hermano, yo intenté salir con esa hermana. 8 años. Fueron 8 propuestas de noviazgo. Hasta que el enemigo apareció ante sus ojos, no sé qué pasó. Entonces ahí estaba, ¿no? La batalla del Señor. Pero varias veces me sorprendí, por ejemplo, pensando, Reginaldo, me inventé un montón de historias. Me sorprendí pensando, ¿será? Hermano, y yo tenía una cosa loca, tenía 16 años, le dije a un amigo mío así, Dios me dijo, me voy a casar con Raquel. Él me dijo, ¿estás loco? ¿Estás loco? Pero creo que sí estaba loco, no sé, pero Dios dijo que me iba a casar con Raquel. No sé por qué, pero funcionó. Este año celebro 10 años de casado. 10 años de casado. Pero ¿cuántos pensamientos vinieron? Tú eres menos, no lo vas a lograr. Miren, gente, miren a Raquel. Llovía en mi cabeza, por supuesto. Pero aprendí una lección. Cuando el apóstol Pablo dice en 2 de Corintios capítulo 10, pues aunque vivimos como hombres, no luchamos según los estándares humanos. Las armas con las que luchamos no son humanas. Al contrario, son poderosas en Dios para destruir todas las fortalezas. Destruimos argumentos y toda pretensión que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y tomamos la llave, cautivo todo pensamiento para hacerlo obediente a Cristo. Vencemos el pensamiento intrusivo cuando entregamos a Dios nuestros pensamientos como cautivos, cuando pensamos en lo que Él tiene para nosotros, cuando cambiamos la clave, cuando entendemos que sí, los pensamientos intrusivos vendrán, pero el Espíritu Santo de Dios habita dentro de nosotros y habla, nos revela su voluntad. No luchamos con armas humanas. Si esta noche te estás diciendo a ti mismo que no eres capaz de vencer a ese gigante, quiero en el nombre de Jesús pedirte que silencies ese pensamiento intrusivo. En el nombre de Jesús, silencia ese pensamiento y comienza a pedirle a Dios, Dios, lleva mi pensamiento cautivo, lleva mi pensamiento cautivo, lleva mi pensamiento cautivo. Porque sí, la naturaleza humana va a decir que no podemos, pero si Dios puso a Goliat frente a ti, es porque Dios tenía un propósito. Y por último, nosotros vencemos y venceremos, sin importar las circunstancias, la distracción, la comparación, el miedo, los pensamientos falsos y la inseguridad. De hermanos, puedo afirmar que fue uno de los puntos más difíciles de este mensaje,
porque fue el mayor gigante que enfrenté en mi vida ministerial. El mayor gigante. Años tuve que luchar contra esa inseguridad. Por causa de heridas, por causa de dificultades conmigo mismo. Recuerdo una vez que prediqué en la iglesia. Nadie sabe esto, de verdad nadie lo sabe, lo van a saber ahora, solo entre nosotros aquí y los hermanos de internet. Por favor, no se lo cuenten a nadie. Yo era tan inseguro. Recuerdo un mensaje que prediqué hace unos años en el púlpito y por algún motivo, hermanos, mi mente fue invadida por pensamientos intrusivos y me sentí inseguro. En medio del mensaje tuve una crisis de cólicos en el estómago, pero un dolor, sentí que mi barriga se contraía de dolor, un dolor que he sentido varias veces en la vida. Somaticé un proceso de inseguridad. Tenía miedo de predicar los domingos, predicaba todos los sábados tranquilamente, pero tenía miedo, algo me bloqueaba. Me volví dependiente de las opiniones. No es que no entendamos la retroalimentación, hermanos, pero no podemos ser rehenes de la visión de otros. Si Dios nos dio una visión específica, como pastores, a veces vamos a señalar un lugar al que nadie quiere ir. Necesitaba superar eso. Y recuerdo que el pastor Vander me dijo una frase que quedó marcada, tatuada en mi corazón. Fue lo siguiente: tu miedo a que salga mal está haciendo que salga mal. Pero él no, yo nunca se lo había dicho. Él dijo: tengo una palabra de Dios para tu vida. Dios me pidió que te dijera que tu miedo a que salga mal está haciendo que te equivoques. Porque, hermanos, yo estaba en el peor momento ministerial, en una crisis así, saliendo de la pandemia. Realmente tuve que enfrentar a un gigante real. Y si tú luchas contra esto, sabes que la inseguridad es un gigante muy fuerte. Puedes entrenar lo que sea, estudiar lo que sea. Recuerdo que tenía bosquejos enormes, leídos, libros y libros y libros, pero no lograba predicar. Necesito honrar mucho la vida de mi pastor, que tuvo paciencia todo el tiempo. Tuvimos conversaciones difíciles para él y para mí, pero puedo testificar que en el nombre de Jesús vencí la inseguridad. Yo sé que realmente no soy yo quien se enfrenta a Goliat. Sé que no soy yo quien sube a predicar, sino que Dios va adelante. Es Dios quien va adelante. ¿Sabes? Aprendí mucho de las aves del cielo y de los lirios del campo de Mateo 6. Las aves del cielo, dice el Señor, tienen todo, no se preocupan por qué comer o vestir, es decir, están cumpliendo su propósito. Los lirios del campo, ni siquiera Salomón se vistió como ellos. ¿Por qué? Simplemente estaban cumpliendo su propósito y Dios los estaba cuidando. ¿Qué he aprendido yo? Cuando cumplo mi propósito, Dios cuida de mí. Cuando entro en el jig, voy a enfrentar al gigante que Dios me dio. Él lucha por mí. Hermanos, el gigante no cayó por David. El gigante cayó por la mano de Dios. Y David venció al gigante de la inseguridad. ¿Cómo, pastor? Entendiendo que Dios era quien lucharía. Esta noche necesito desafiarte a salir de la arena, salir del ring, eso mismo, salir del campo de batalla y dejar que Dios vaya al frente. Sal de la lucha, ríndete, levanta tus manos en alta alabanza y deja que Dios vaya adelante. Pastor, tengo un examen esta semana. Hermanos, cuando vayan a entrar al laboratorio, abran la puerta, háganse los locos y digan así: Dios va al frente del laboratorio en el nombre de Jesús. Vas a entrar a casa, abre la puerta, Dios entra en el nombre de Jesús. Vas a entrar al carro que está endeudado, hermano. Abre la puerta del carro y di: Dios, el carro es tuyo, entra en el nombre de Jesús. Vas a acostarte en el lecho conyugal que está difícil. Di: Dios, acuéstate ahí, la casa es tuya, entra en esta casa, ve al frente. Más que bienvenido, yo te deseo, Dios va al frente.
Las 5 piedras con las que empezamos las analogías van a cerrar este mensaje. Porque en la misma conversación con el pastor Rogerio, un amigo, un mentor y un desenredador oficial de textos en mi cabeza, yo le dije así: pastor, si había 5 gigantes no lo sé, pero David llevó 5 piedras. Hermanos, si hubiera tenido que matar a 5 gigantes o lanzar 5 piedras a Goliat, David lo habría hecho. David estaba listo para todo o nada. David estaba preparado para lanzar las 5 piedritas, porque los gigantes reaparecen. Quisiera terminar este mensaje ayudándote a entender esto. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué aparecen los 5 gigantes? ¿Por qué aparece Goliat? No lo sé. No lo sé, no tengo la respuesta. ¿Por qué estás enfrentando a ese gigante? Amigo mío, no lo sé. Pero sé una cosa: Dios ungió a David y podría haberle dado un trono, pero Dios ungió a David y le dio un gigante. ¿Por qué? Porque Dios quería tratar con David. Dios no quería al rey poderoso, al rey Saúl. Dios quería al rey quebrantado. ¿Y qué quebranta al hombre ante una batalla como la de un gigante? Dios puso ese gigante en tu vida. Pastor, fue el diablo. Hermano, puede que hasta haya sido así, pero todos los gigantes, entiende esto para siempre, todos los gigantes están bajo la soberanía de nuestro Dios. No hay gigante en esta tierra que tenga un nombre más alto que el nombre de Jesús. No hay gigante en esta tierra más fuerte que nuestro Dios. No hay gigante en la tierra más triunfante en batalla que nuestro Dios. No hay gigante en la tierra que pueda matarnos. Pastor, pero el gigante puede matar. El demonio puede matar la carne, pero si el gigante mata la carne, estaremos juntos en las mansiones celestiales hechas por Dios, alabando al Señor que derriba a los gigantes de esta tierra. Pastor, ¿y si el gigante me derriba? Vas a entender que al final de los tiempos la Biblia dice que Jesús pisa la cabeza del gigante que domina esta tierra, porque al final de todo seremos victoriosos en Cristo Jesús, aquel que dio su vida por nosotros y nos sacó del imperio de las tinieblas. Esta noche comencé diciendo y termino: estamos derribando un gigante, pero no vamos a llegar a Goliat ahora. Vamos a ir contra el gigante que te ha detenido, que te ha desestabilizado. Quisiera invitarte a mirar al gigante que ha estado bloqueando tu vida, a la inseguridad, al miedo, a los pensamientos intrusivos. Que esta noche te levantes con las piedritas en la mano, aquello que Dios te dio, y empieces a lanzarlas contra ese gigante, porque a los ojos de la fe, 1 a 1 serán derribados. 1 a 1 serán derribados. 1 a 1 serán derribados. Iglesia.